Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 1 de mayo de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Romanos capítulo 7 y versículo 15 y Romanos capítulo 8 y versículo 8. Y dice la escritura, en Romanos capítulo 7 y versículo 15, en la versión Reina Valera 1960, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo aborrezco, sino que lo que aborrezco, eso hago. Dice el apóstol Pablo, lo que hago no lo entiendo, y explica por qué no entiende lo que hace. Dice, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y luego Romanos capítulo 8 y versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es un momento importante para entender el por qué el apóstol Pablo dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco es lo que termino haciendo o eso hago. Es importante entender algo que tiene que ver con los pecados de nuestra vida, los pecados que cometemos a diario, que terminan convirtiéndose en vicios. Y acá es importante entrar a comprender que muchos hábitos nocivos son difíciles de superar. Y son difíciles de superar porque con el paso del tiempo creamos una dependencia química o psicológica. Y los ejemplos más obvios son el consumo de cigarrillo, el consumo de drogas, el alcohol, la pornografía. Y quizás, por un lado, cualquier pecado se puede convertir en vicio. Y se puede convertir en vicio porque empezamos a pecar deliberadamente. Y cuando empezamos a pecar, y es tan normal en nuestra vida, que eso que tomamos como una herencia de pecar, una tendencia a estar pecando, entonces no entendemos que se nos convierte lo que parecía al principio un pecado, que nos hacía sentir incómodos, y que sabemos que si bien era parte de nuestra naturaleza pecaminosa, a Dios no le agradaba, se convirtió en algo tan rutinario y tan dependiente en nuestra vida que ese pecado se convirtió en un vicio. Y cuando el pecado se convierte en un vicio, empezamos a entender que se convierte como si fuese algo normal para nuestra carne. Y esto es importante comprenderlo porque nosotros a veces no entendemos que vivimos en la carne y por eso no podemos agradar a Dios. La palabra del Señor dice claramente, dice, no hago lo que quiero, dice Pablo. Entonces, lo que está diciendo ahí es una realidad y es, Él quiere hacer el bien. Pero luego dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, Él hace no lo que quiere, sino lo que no quiere. Pero ahí la palabra es clave. Él no dice lo que puedo, sino lo que quiero. Y por eso entra Romanos 8:8 a mostrarnos algo importante respecto a nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y qué tremendo porque Romanos 8:8 lo que nos está diciendo es que los que todavía vivimos bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y no podemos agradar a Dios precisamente porque hay un dominio sobre nuestra vida. Un pecado convertido en vicio. Una naturaleza pecaminosa que aún nos gobierna o que aún nos domina, que ejerce ese dominio sobre nosotros. Y todo ello para concluir que hay gente que vive en la carne, vivimos en la carne y queremos agradar a Dios. Ahora, no es que no queramos agradar a Dios. Hay mucha gente que quiere agradar a Dios, pero no puede agradarlo porque a Dios no le agrada la carne. Y la palabra dice que no pueden agradar a Dios. No es que no quieran, reitero, hay muchos que quieren agradar a Dios, pero no se puede o no podemos agradarlo, no porque no queramos, sino porque no podemos. Y el no poder es porque hay una naturaleza pecaminosa que ejerce gobierno, dominio sobre nosotros y que terminamos entonces, aun cuando queremos hacer lo bueno,
haciendo lo que no es bueno. Y este es el tiempo, y la palabra de hoy es un llamado de parte de Dios para que nosotros entendamos que no se trata de poder justificar nuestro pecado. De no decir es que es normal que yo me tome una cerveza, que yo me consuma una sola vez una dosis de droga, es que yo quiero tener sexo hoy por satisfacer mi carne, ya mañana no lo haré, porque esas pequeñas cosas, dice la palabra que esas pequeñas moscas echan a perder el perfume del perfumista. Y muchas veces esas pequeñas cosas hacen que nosotros perdamos el control, la naturaleza pecaminosa ejerce un dominio y un gobierno sobre nosotros y luego de manera casi que normal y como si no pasara nada, pecamos deliberadamente. Y ese pecado entonces se convierte en un vicio, en una dependencia, algo que pareciese que no podemos abstenernos de hacer. Y aparte de eso, entonces aunque queremos agradar a Dios, terminamos desagradándolo porque tenemos el querer, el sentimiento, pero no tenemos el poder, el espíritu para no hacerlo, para no pecar y por tanto, si no pecamos, entonces sí podemos agradar a Dios, pero terminamos, como dice claramente el apóstol Pablo, haciendo lo que no queremos cuando queremos hacer lo que sí está bien delante del Señor. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.